Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu nació en Valladolid en 1783. Pero está muy vinculado a esta ciudad de Celaya porque aquí recibió su primer mando importante, el del regimiento de Celaya, que sería clave en su vida. De hecho, el regimiento de Celaya lo llevaría a la corona imperial en 1822. Iturbide fue un militar leal a la causa realista y se distinguió por su capacidad y eficacia, pero también por su crueldad y ferocidad. Para hablar de ella iremos a Pénjamo. Para hablar de Iturbide y de la consumación de la independencia necesitaríamos 20 capítulos, 10 libros quizá. Pero también podemos encontrar momentos que pintan al personaje, a los personajes. Y sobre Iturbide hay uno en particular que muestra el carácter
del jefe de los realistas en la Intendencia de Guanajuato. Los hechos ocurrieron en Pénjamo. Los días 29 y 30 de noviembre de 1814, el coronel Agustín de Iturbide ordenó arrestar a aproximadamente 300 mujeres de la propia Pénjamo y de algunas de las haciendas circunvecinas. Las mujeres estaban acusadas, porque realmente eran culpables de ello, de ser esposas, hijas o apoyos de los insurgentes, las que daban de comer y mantenían viva la red de los insurgentes. ¿Qué es lo que hace Iturbide? Iturbide informa a su superior, Félix María Calleja, que había trasladado a todas las mujeres de los insurgentes, entre ellas la Amasia de José Antonio Lamo Torres, parientas de José Sixto Verduzco y esposas de otros personajes adictos a la causa nacional. Estas mujeres tuvieron más de 2 años presas en los conventos de Irapuato y León. ¿Por qué encarceló Iturbide a las mujeres de Pénjamo? El coronel pensaba que obrando así segregaría a los malos de los buenos. Son las que estoy leyendo del documento de Iturbide. A los buenos fieles a su soberano de los perversos rebeldes. En realidad lo que busca es quitar el agua de los rebeldes, eliminar el apoyo popular y social a los insurgentes. Cuentan que el coronel quiso fusilar a las principales de estas mujeres y que el propio Félix María Calleja, que nunca se caracterizó por, digamos, su indulgencia, se lo impidió. Si hubieran dejado obrar a Iturbide, las hubiera fusilado. Este es uno de los muchos eventos de Iturbide, de las muchas acusaciones de corrupción, de asalto a conductas y de represión violenta. Quiero leer algo que sigue inmediatamente a lo de las mujeres de Pénjamo. Una proclama firmada en Salamanca, muy poco después. Dice: después de haber hecho este acto en Pénjamo contra las mujeres, si estos ejemplares y terribles castigos no fueran suficientes, estoy leyendo, destruiré, aniquilaré cuanto haya en posesión de los malos. Valles de Santiago, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Piedragorda, Santa Cruz, dejarán de existir. Cuando quisieron liberarlas, se justificó hablando así de las mujeres de Pénjamo. Esta clase de mujeres, en mi concepto, causan mayor mal que algunos de los que andan agavillados, por más que se quieran alegar leyes en favor de este sexo, que si bien debe considerarse por su debilidad para aplicarle la pena, no puede dejársela en libertad para obrar males. Males y males de tanta gravedad y trascendencia. Concedérese solamente el poder del sexo bello sobre el corazón del hombre, y eso solo bastará para entender por qué son tan peligrosas. Ese era Iturbide. Queridos colegas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. En Jalapa ambos. Hola, Juan. Sí. Juan, tú sostienes, señalas, bueno, demuestras que Calleja es el verdadero destructor de las instituciones novohispanas, pero además vinculado a un proceso de saqueo y de corrupción. Y luego dices que haces una lista de todos los generales oficiales del ejército que llamamos realista, que son nacidos en América y que pelean en las órdenes de Calleja, y dices que el más destacado, el más distinguido, al que más recordamos, es justamente Agustín de Iturbide. Y dices que Iturbide sin duda es también el mejor discípulo de Calleja en la cuestión del saqueo, en la cuestión de la corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es ese Iturbide y esa vinculación con el ejército realista y con Calleja en particular?
Bueno, cuando me refiero a que Iturbide, Calleja podría ser el padre del ejército mexicano y de las estructuras de represión en México, lo hago en el entendido de que todos los oficiales, o la mayoría de los oficiales de la primera mitad del siglo XIX, van a militar o se van a formar bajo las órdenes de Calleja. Si vemos la historia más a largo plazo, nos vamos a dar cuenta de que va a haber una clara separación entre los militares que participaron en la insurgencia y los realistas. Y los vamos a ver metidos en el tema político. Por un lado, Iturbide, pues cuando digo que es el fiel defensor, porque es el que más protege, fue el favorito de Calleja, fue el que acató todas las órdenes. Iturbide, a Calleja le solapó a Iturbide todas las tropelías que hizo en Guanajuato y en Valladolid, todas las ejecuciones sumarias de gente inocente y demás. En ese sentido, digo, eso no lo podemos negar. Y lo destituyen por sinvergüenza. Exacto. Y después reaparece. Reaparece, pero formando parte, organizando al grupo de exrealistas. Ahí van a estar presentes todo el tiempo. Y la figura de Iturbide va a estar presente hasta Maximiliano de Habsburgo. Es decir, es un referente muy importante. Y aquí lo que tenemos que pensar es, ¿qué es lo que está para... Calleja defendía el sistema monárquico de gobierno. Iturbide lo intenta restablecer. Y precisamente a partir de 1821, el conflicto y el dilema va a ser entre monarquía o república, o monarquía, imperio o república. Y este es un problema que se va a estar planteando todo el tiempo durante toda la primera mitad del siglo XIX. La república, ¿qué ofrece? Derechos políticos a los ciudadanos, formación de ayuntamientos, autonomía regional. ¿Qué proponen los contrarios? Pues todo lo opuesto. Son grupos cerrados donde no quieren la participación popular, la detestan, la odian porque no la pueden controlar. Entonces, esto es muy interesante. Y todos los intentos de reconquista española van a estar presentes, bueno, hasta 45, cuando es el caso más sonado, pero después ya lo que quieren es estos criollos, esta nobleza o grupos de privilegiados de la Ciudad de México, es conservar el poder sin importar si el nuevo monarca sea español, o francés o de donde sea, ¿no? Y es en este contexto que llega Maximiliano. Pero Iturbide, la figura de Iturbide y Calleja, pues sí están presentes. Está ahí. Luis. A ver, yo quería decir algo sobre el modo en que se habla de Iturbide como un liberal y el modo en que se presenta a la Constitución de 1812 como la fuente de la independencia mexicana, ¿no? Porque se nos olvida a menudo que la Constitución española de 1812, restaurada en 1820, excluía a los descendientes de africanos, de la ciudadanía y de la nacionalidad, ¿no? Y de hecho hay una carta de Guerrero a Armijo en 1819 o 1820, en la que le dice, debe ser 1820, en el que le dice, es que Armijo le dice, mire, ya está la Constitución, ya ríndase. Y entonces Guerrero le dice, pero es que la libertad que me ofrece la Constitución española me excluye a mí y a montones de personas como yo. O sea que hay una conciencia precisa, de la ascendencia africana de Guerrero en el propio Guerrero. Hay un documento, una carta dirigida a Armijo, el comandante contrarrealista en el sur,
que le dice, su constitución española me excluye a mí y excluye a los que son como yo. Porque Guerrero tenía muy clara noción de eso que decía la Constitución española. Y como decía Juan hace rato, bueno, en otro momento, la parte de la igualdad universal en el Plan de Iguala no es una contribución del liberalismo español, porque el liberalismo español era racista y era colonialista. Y en cambio, el liberalismo, como queramos llamarlo, de Guerrero, era incluyente. Queridos amigos, colegas, gracias. Encantado. Ahora sí me despido. Saludos. Ahora sí me despido. Abrazos, Luis. Abrazos, Juan. Muchas gracias. El maestro Ernesto, cronista de Tixla, nos espera en esta que fue la casa de Vicente Guerrero. Ernesto, ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido a Tixla, santuario de la independencia nacional y del heroísmo patrio. Tixla, santuario de la independencia, como dices, pero también una tierra de una gran cantidad de símbolos. Digamos, Vicente Guerrero, Antonio Nava de Catalán, Ignacio Manuel Altamirano y, por supuesto, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? Así es. Pero hablemos del primero de sus símbolos, el que me trae esta vez aquí, Vicente Guerrero. ¿Por qué Guerrero? O sea, ¿qué hay en Tixla que explica la personalidad de Vicente Guerrero? Para nosotros, no hablo solamente de Tixla, hablo de todo el sur. Y yo creo que gran parte de la República, si no es toda. Guerrero representa uno de los símbolos más limpios que existen en nuestra patria. Vicente Guerrero fue un hombre totalmente entregado a quien se debe la consumación de la independencia nacional. Por eso nosotros aquí en Tixla, tienen razón muchos historiadores al decir que cuando entra Morelos por Zacatula, dice, nace la patria. Aquí en Tixla. Sí, así es, y por eso aquí en Tixla, tratando en lo mínimo de emular esa gran figura de Vicente Guerrero, pues lo consideramos un personaje sumamente importante y todos tratamos de ser un poco más que nada humanistas, ¿sí? Tener mínima parte el espíritu de Guerrero en su lado humanista, porque Guerrero más que nada fue una persona altamente humana. Claro. Oye, Guerrero tiene se diría antiguamente, una frase que yo no usaría hoy, mezcla de razas. ¿Sí? Guerrero representa en conjunto todas nuestras raíces. ¿Por qué en Tixla se da esa mezcla de raíces? ¿Y qué es Guerrero antes de ser el general Guerrero aquí en Tixla?
Guerrero es un hijo de familia, su padre se llamó Juan Pedro Guerrero, su madre Guadalupe Saldaña, nacen en un barrio que se llama antiguamente Tlatelulco, hoy conocido como San Isidro, por cierto, vecino también de la heroína de Tixla, doña Antonia Nava de Catalán. Sí. Ellos se dedicaban más que nada a la cuestión de la armería, porque antes de iniciarse el movimiento de la independencia, su padre era realista, eran gente que pertenecían a las tropas de Alto, pues como todos, de don Leonardo Bravo, de sus hermanos Víctor, Miguel, Máximo. Entonces ellos tienen un contacto con los mismos Galeana, porque aparte don Pedro y sus hijos se dedican a la arriería, o sea, transportan. Fue muy famoso lo de la nao de la China, claro. Iban a Acapulco, incluso llegaban hasta Cihuatanejo. Eso les permitió conocer en Tecpan a los Galeana, entablar una amistad muy, muy fuerte. O sea, Guerrero, desde antes de la independencia, era amigo de los hermanos Galeana, de los hermanos Galeana de Tecpan, que es la Costa Grande, de los hermanos Bravo del centro, de Chilpancingo, ¿no? Ya se van conociendo y vienen, digamos, de origen popular. No son pobres. Don Leonardo... No son pobres, pero son de origen popular. Bueno, no, digo Guerrero, no. Sí, los Bravos sí eran más acomodados, ¿no? Sí. O sea, don Leonardo, la familia de don Leonardo, sus hermanos son dueños de la hacienda de Chichihualco. Los Galeanas son de la hacienda del Sanjón. Sí, pero son personas que, a pesar de su posición económica, vamos a llamarle fuerte, acomodada, simpatizan con ideas liberales. O sea, ellos no están de acuerdo en que los mejores cargos, llámese eclesiásticos, religiosos, de cualquier índole, pertenezcan a la gente de la península ibérica. Ellos ya dicen, no, nosotros somos mexicanos, sí tenemos otra idiosincrasia y más que nada somos mexicanos. Y el caso de Guerrero, pues él sí es de una posición económica más baja. Exacto. Por eso un cura de Oaxaca lo cita el maestro Altamirano cuando dice, oye, comprendemos la vida de Guerrero, que se haya lanzado porque es gente pobre, como se llevó a los Bello, a esas familias, gente amolada, pero los Adame, los Alarcón, los Bravos, los Galeana, gente acomodada económicamente que no le piden nada a la vida, también simpatizan con esas ideas. Se fueron para atrás la iglesia, o sea, no concebía esto. ¿Sabes por qué? Creo yo soy guanajuatense. Ah, sí. Entonces, yo vengo de la otra gran región, que es cuna de la independencia. Y platicando de Ignacio Allende, mira, Allende tenía 40 años. Era viudo, rico, libre, tenía novios en cada pueblo, los mejores caballos del Bajío, era capitán de dragones. Él personalmente no pide nada. Lo mismo podemos decir de Leonardo Bravo o de Hermenegildo Galeana. No te vas a la revolución porque quieras algo para ti, lo quieres para el país y para los demás, ¿no? Pero Guerrero, ¿por qué están aquí en Tixla? Ustedes, tan orgullosos de Guerrero, porque Guerrero aparece en Tixla en todos lados, en todos los barrios, en todos los murales, en cada esquina nos recuerdan a Guerrero. ¿Por qué? ¿Qué significa Guerrero? Amigo Pedro, yo considero que Guerrero es un símbolo que trasciende nuestras fronteras. Hace algunos días falleció un personaje que fue líder de los migrantes al estilo de César Chávez en Estados Unidos, llamado Gret Salgado. Sí. Entonces Gret Salgado tenía unas organizaciones de migrantes en los Estados Unidos, donde abarcaba no solamente mexicanos, sino también centroamericanos. Entonces, para mí me parece muy importante que esa organización de Gret Salgado se llamara Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, y abajo como subtítulo, Mi patria es primero. Entonces, porque Vicente Guerrero, en su actuar ya como presidente de la República,
favoreció mucho a los migrantes. Claro. Incluso el creador del estado de Texas en aquel tiempo, en sus citas que hace en la historia, en cartas que le manda a su hermana, eleva la figura de Guerrero como una persona altamente humana. Les daba todas las oportunidades a ese tipo de gente, a los migrantes, de que si venían a engrandecer México, tenían todas las facilidades. Pero también hizo algo Guerrero en ese momento, siendo presidente. Algo que había dicho Hidalgo y había dicho Morelos, pero Guerrero lo hace realidad. En este país no puede haber esclavos y no puede haber diferencias. Sí, así es. Sí, y entonces pueden venir migrantes, pero el gran conflicto que se va a desatar es en torno a la esclavitud. Guerrero se opone frontalmente a la desigualdad y a la esclavitud, ¿no? Maestro, voy a saludar a Guerrero. Muchas gracias por recibirme en la heroica Tixla. Aquí en Tixla tienen a orgullo decir que el más cobarde era Guerrero y el más tonto Altamirano. Y aquí está el poeta Altamirano, el coronel Altamirano, héroe de la patria, el periodista Altamirano, el maestro Altamirano. Chilpancingo siempre ha sido un lugar de paso, lo sigue siendo. Tendré que platicar con la mayor especialista en la historia de Vicente Guerrero, Teresa Pavía, aquí en un lugar de paso. Colega querida. Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? ¿Cómo estás? Pues aquí en Chilpo. Me parece muy bien que hayas venido a mi pueblo. En Chilpancingo, que es un lugar de paso, por eso siempre estamos oyendo el ruido de la carretera, ¿no? La vocación de Chilpancingo es el lugar de paso. ¿Tú que eres de aquí? Sí. Cuéntanos, ¿no? ¿Qué es Chilpancingo como lugar de paso? Chilpancingo surgió precisamente como un lugar en el que los arrieros que iban a Acapulco, a la feria de la llegada de la nao del galeón, se paraban, aquí hacían su remuda, aquí dormían, aquí comían, y así fue creciendo Chilpancingo. Chilpancingo era un pueblo pequeño, indígena, que dependía de Zumpango, y que gracias a los servicios que prestaban los viajeros fue creciendo y fue teniendo ciertas prerrogativas. Le permitieron, por ejemplo, vestirse como español, montar a caballo, hacer muchas cosas que no podían hacer los indígenas comunes. Algunos historiadores dicen que los chilpancingueños se latinizaron. Posteriormente llegó mucha gente, yo creo que por lo mismo de la arriería, varios españoles, americanos, como les decían a los criollos en aquel tiempo, varios afrodescendientes,
y muchos prefirieron quedarse aquí. Y sigue siendo la vocación de Chilpancingo, que es tu tierra, lugar de paso, ¿no? Lugar de paso, y ya a partir de que se trae la capital del estado aquí, es un sitio de gobierno. En el siglo XX fue el centro escolar. La universidad, venían desde la secundaria muchachos de todo el estado a estudiar a Chilpancingo, y un poco comercial por lo mismo de que hay mucha gente. El personaje del que quiero hablar es el que tú has trabajado particularmente. El personaje que nace aquí a 40, 50 kilómetros. Menos subiendo, 12. Sí, bajando. En línea recta 12, pero la carretera es la carretera. 3 millas. Vicente Guerrero. 3 leguas. 3 leguas. 20 kilómetros. Sí, 15, 20 kilómetros. De él quiero que nos platiques. Muchas gracias, Guerrero. ¿Por qué Guerrero? Bueno, primero te advierto que a Guerrero lo he estudiado porque se me ha topado. Lo encontraste tú. No lo encontré, él me encontró a mí. Vicente Guerrero te encontró a ti. Me encontró a mí. Yo he trabajado población afrodescendiente, he trabajado la creación del estado de Guerrero, y en todos esos trabajos he trabajado a Nicolás Bravo. Y siempre te salía Guerrero. Guerrero me salía, y poco a poco lo fui conociendo. Me gustó que él es un afrodescendiente, pero no es fácil encontrarlo en los documentos como afrodescendiente. Uno lo identifica porque el fenotipo que nos platican sus contemporáneos y el que quedó plasmado en uno de los óleos que dicen que es el más fidedigno, el que hizo Juan Escuti en 1850, nos los muestran con un fenotipo africano muy fuerte. Sin embargo, los documentos no nos los muestran tanto así. Por ejemplo, el padrón de población de 1791 dice que su familia es mestiza. Los Guerreros son mestizos, y la familia de su mamá, María Rodríguez, porque después platicamos eso del Saldaña. Sí. Ellos vivían en la casa de la abuela, Ana Moreno, viuda de Rodríguez. Y Juan Pedro Guerrero estaba casado con su hija, María Rodríguez. Y Vicente Guerrero en 1791 tenía 8 años, y su hermana María tenía, no recuerdo bien, 15, 17 años, era mucho mayor que él. Bueno, pues ahí dice que Ana Moreno era española. Ya sabemos que en ese tiempo les decían españoles tanto a los europeos como los nacidos acá, y que los Guerrero eran mestizos y que además eran sirvientes de arriero. Sin embargo, entonces decimos, pues Guerrero era mestizo. Sin embargo, hurgando en el archivo parroquial de San Martín de Tours, de Tixla, encontré una partida de bautismo de uno de los tíos de Vicente Guerrero. Lo llevan es de 1760, y lo llevan a bautizar su mamá, Micaela Ocampo, y su papá, que viene a ser el abuelo de Vicente Guerrero, que es Manuel Guerrero. Y ahí los apuntan como mulatos. Ah, ahí está, ahí salen. Ahí salen como mulatos. ¿Cómo tuviste que rastrear con tu equipo de trabajo de Lina para encontrar que Vicente Guerrero es afrodescendiente cuando pues bastaba ver el retrato, ¿no? Pero además nos muestra un fenómeno que ocurrió mucho, que es el que en un lugar como era Tixla, en que había pocas oportunidades de movilidad social para las personas de origen africano, ellos buscan la manera de huir de su grupo para pasar a otros. Entonces con Guerrero vemos muy claramente que la familia Guerrero va de mulatos
Ya en 1791 aparecen como mestizos desde antes, desde 1782, porque su papá y sus tíos fueron milicianos en el Regimiento Provincial de Infantería del Sur, y ahí los apuntaron como mestizos ya. O sea, ya desde entonces ya habían logrado escapar, si no, no hubieran podido ser milicianos, porque a diferencia de las costas, en la que los pardos podían incorporarse a las milicias, en todas estas poblaciones de la región centro, como Chilpancingo, como Tixla, los apuntaban, pero todavía no participaban. ¿Qué oportunidades tenían en las milicias? Tenían muchas oportunidades. Claro. Podían adquirir fuero. A veces era un poco complicado, pero en las costas guerrerenses, bueno, actualmente guerrerenses, pero en las costas de la Mar del Sur, el sur. se encuentran ejemplos tanto de personas que jamás consiguen el fuero, como de otras personas de origen africano que lo consiguieron, que se jubilaron con el fuero y demás prerrogativas. Entonces, eso les quitan el tributo. No a todos, pero hay quienes sí los logran. Parece que de una región a otra, en un lugar, en un espacio como el que es ahora Guerrero, que son 64,000 kilómetros cuadrados, hay muchas montañas. Totalmente montañoso. Pasa la Sierra Madre del Sur por aquí, solo tenemos una pequeña franja en las costas, la cuenca del Balsas, y hacia el norte entran varias derivaciones montañosas entre el eje volcánico y otras. Entonces, la 90% de Guerrero es montañas, de diferente tipo. Bueno, pues la población, en todos lados hubo población afrodescendiente, pero se concentró más en las costas. Acapulco era, a principios del siglo XIX, era prácticamente afrodescendiente. Como Veracruz en ese momento, ¿no? Y la Costa Chica y la Costa Grande eran mitad afrodescendientes y mitad indígenas, unos cuantos españoles. La Revolución de Independencia tiene como protagonista inicial a un teólogo, un intelectual, un hombre que habla 7 lenguas, un sabio. Y luego algunos curas de pueblo, pero que son párrocos, es decir, que tienen cierto nivel. Morelos, Matamoros. Y llegando a esta región, hablamos de algunos propietarios acomodados, como los Galeana, los Bravo, pero Guerrero es distinto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Cuéntanos, ¿por qué es distinto Guerrero? Realmente sabemos poco de Guerrero, tanto en su juventud como los inicios en la Guerra de Independencia. Ahora sabemos que desde 1810, desde octubre, noviembre de 1810, él ya estaba luchando con unas cabillas insurgentes, así les dicen, en la Tierra Caliente. A sus 30 años, ¿no? No era ningún joven. No era ningún joven, pero si tú recuerdas, Guerrero fue arriero. Así es. Eso le daba muchas ventajas, y Alfredo Ávila lo dice muy bien: no solamente es el conocimiento de caminos, no solo es el conocimiento de la geografía, es el conocimiento de mucha gente. Y para la guerra de guerrillas que él llevó hacia el final de la Guerra de Independencia, el conocer a mucha gente era básico. Sabía dónde encontraba ranchos, sabía dónde encontraba poblados, sabía qué tipo de vegetación y de qué tipo de fauna había. ¿Con quién podía contar en cada pueblo? ¿Quién jugaba a los gallos? ¿Quién podía domaba apoyar? Caballos? Eso es lo mismo que pasa con el personaje al que yo más he estudiado, que es Pancho Villa, que también fue arriero. El ser arriero es... Y todavía nos queda la duda, que yo creo que sí pudo haber llegado a ser miliciano. Claro. Porque en 1791, que ya hicieron una lista de afrodescendientes que podían ser milicianos, inclusive anotaron a los niños prospectos, entre ellos estaba un primo suyo de 16 años que decían que tenía todas las aptitudes para llegar a ser miliciano. Entonces,
pudo haber llegado a ser miliciano porque ya estaba reconocido como mestizo. Ahora, él no lo escribió, pero tú que lo has estudiado y que has leído lo que se escribió, ¿por qué este arriero afrodescendiente, pero que está luchando porque se le reconozcan otros derechos, por ejemplo, ser miliciano, ¿por qué este arriero afrodescendiente, que no es pobre pero tampoco es rico, se suma a la revolución que aquí en el sur encabeza Morelos? ¿Por qué? Tú recuerdas que desde 1808, cuando invade Francia España, pues hay un gran movimiento. Y precisamente Jesús Hernández Jaimes encontró que en la costa, en Acapulco y Coyuca, hubo un movimiento en 1808 de Mariano Tavares, que era todavía más radical que el de México, que el del Ayuntamiento de México, claro, porque aquí de plano querían quitar a todos los españoles y que los negros y mulatos fueran los que gobernaran. Como una generación antes en Haití. Así, y se les hizo porque el primer gobernador del estado de Guerrero fue un afrodescendiente, Juan Álvarez. Juan Álvarez. Entonces, bueno, yo creo que él, como por su misma oficio de arriero, iba a muchos lados, tenía todas esas ideas. Las conocía y congeniaba. Debes de recordar que en ese tiempo el sentimiento religioso era mucho más fuerte que ahora. Entonces el pensar que los franceses podían llegar a Nueva España, introducir el protestantismo, era algo fuertísimo. Entonces Miguel Hidalgo, Morelos, venían a defender la religión, era una lucha para defensa de la religión. Yo creo que esas pudieron haber sido sus primeras motivaciones. Después, Hidalgo empezó a decir que se abolieran las castas. Y Morelos, cuando llegó al sur, que se dio cuenta llegó por la tierra caliente, Acapulco. Aquí llegó en 1811. Sí. En mayo, precisamente por estas fechas, llegó a tomar Chilpancingo, Tizla y Chilapa. Entonces él insistió mucho en que no hubiera castas, que todos eran iguales, que todos podían optar por los mismos empleos. Entonces yo creo que eso sí fue sensible para Guerrero, que él era afrodescendiente y que también en todo el sur todas sus tropas eran afrodescendientes, porque Morelos prefirió trabajar con los milicianos, atraer grandes cantidades de gente mal armada. Él prefería, tomo las milicias, las disciplinamos muy bien y los demás que sigan sembrando, que sigan cuidando su ganado y que nos apoyen de otra manera. Wow. ¿Por qué consideramos, desde la lectura historiográfica, ¿por qué consideramos a Guerrero el que preserva la lucha nacional? Guerrero empezó desde ser de los niveles más bajos de las tropas de Morelos. La primera vez que le da un mando es a principios de 1813, que Miguel y Víctor Bravo toman la Costa Chica. Entonces todavía está Morelos en Oaxaca, lo manda a que los ayuden y los alcanza y junto con ellos también terminan de dominarla. Y entonces en marzo de 1813 lo deja a él como comandante de la Costa Chica, mientras los bravos se vienen a la región centro y él se va a tomar Acapulco. Después lo llama, como llamó a todo su ejército, llamó a todos para ir a tomar Valladolid, y por eso es que esa derrota es tan fuerte. Tan dolorosa, ¿no? Pues sí, todo su armamento, toda su gente, todo se lo destrozan. Valladolid y Pulvarán. Le quitan el armamento. Por ejemplo, a Nicolás Bravo le mataron a todo su batallón que había formado con muchos españoles militares de carrera. Sí. Entonces, pues sí fue una pérdida grande. Más adelante lo vuelven a mandar hacia la montaña y las mixtecas oaxaqueñas,
porque toman prisionero a Miguel Bravo y lo fusilan, y él era el comandante de esa área. Entonces mandan a Guerrero, y Guerrero está desde 1814 hasta 1817. Los insurgentes surianos, todos, Guerrero, Bravo, Pablo Galeana, que es el hermano menor de Hermenegildo. El sobrino. Pablo, que estuvo luchando con Bravo y con Guerrero. Montes de Oca, eran muy fieles a las juntas de gobierno que derivaban del Congreso que se había formado en Chilpancingo y que después hizo la Constitución de Apatzingán. Ellos, podemos decir, con bastante convicción, que eran republicanos y que tenían muy clara la idea de independencia, de una forma de gobierno diferente, de una igualdad ciudadana. Y entre las cosas que hay que destacar de Vicente Guerrero es que en 1818 él buscó a los integrantes de la junta que estaba disuelta y los volvió a reunir en una junta que se llama del Balsas, o que también se llama Junta Gubernativa Republicana o Mexicana, algo así. Y entonces tenían una ideología también. Y yo creo que lo que tenía era mucha perseverancia y sobre todo decir, ya tengo un bagaje de años, me he salvado de que me hagan prisionero, me he salvado de que me maten. Sí. Dice, no se iba a indultar después de todo lo que había trabajado. ¿Por qué dirías que Guerrero es un personaje extraordinario al que después de 200 años hay que conmemorar? Yo creo que por su perseverancia. Perseverancia. Sí, no me imagino, si Iturbide no le habló de independencia, no me imagino si no hubiera estado Guerrero tan firme en eso, ¿qué hubiera pasado con lo de que todos eran ciudadanos, con la ciudadanía de las castas? Porque seguramente cuando se pusieron de acuerdo, porque la doctora Gómez dice que no negociaron, sino que llegaron a un acuerdo político, cuando se pusieron de acuerdo también salió lo de la ciudadanía. Claro. Y Iturbide le da mucha importancia a eso. De hecho, cuando presenta el plan de Iguala, además de que en el artículo 12 dice que todos son ciudadanos iguales, que pueden optar por el mismo empleo y que nada más los diferencia su virtud, casi como dijo Morelos en los sentimientos. Aquí. Cuando empieza la proclama dice americanos, y con esto me refiero no solo a los nacidos en América, sino a los españoles, a los europeos, creo que dice europeos, asiáticos, africanos, a todos. O sea, eso me imagino, si no hubiera estado Guerrero, ¿cómo hubiera sido? No sale. Quizás ni independencia ni quizás ciudadanía a todos. Correcto. Entonces, a 200 años, Yo creo que nos gusta seguir sintiendo que somos hijos de Guerrero en parte. Algunos historiadores, hay otros que dicen que la independencia se hubiera hecho con o sin sí. Guerrero. Pero a ti y a mí, ¿nos gusta sentirnos hijos de Guerrero? Pues más bien amigos. Amigos de Guerrero. Salud, Tere, gracias. En 1820, una revolución liberal en España obligó al rey a jurar la Constitución. Quienes en México habían defendido durante 10 años la causa realista se sintieron traicionados y empezaron a conspirar. Aquí, en La Profesa, la conspiración tuvo éxito y lograron hacer que el virrey llevara a uno de sus hombres como comandante general del sur. Ese hombre, del que ya hablamos, era Agustín de Iturbide y sería el sur a combatir a Guerrero. Allá lo encontraremos.